Buenas noches, Martín. Buenas noches, Arturo. Bueno, vamos a comenzar y ahorita le voy a ir dando acceso a los demás. Gracias por tu puntualidad. Sí, aquí estamos. Bueno, voy a empezar a explicar el tema del modelo de control interno y vamos a ver de dónde sale esto. Ahí podríamos llamarle un marco de trabajo, una especie de norma que aplica a nivel internacional. Se le denomina COSO. Es un comité, este, en Estados Unidos, ya ves que en Estados Unidos suelen hacer comités en el Senado para revisar ciertos aspectos, incluso a nivel empresarial. Bueno, surge en los años 90 con mucha fuerza para evitar precisamente problemas de defraudación y de corrupción de las empresas norteamericanas que terminaban, de hecho hubo muchos fraudes en alguna época, que terminaban jalando, se puede decir, la economía. Ahora bien, este marco de trabajo, que se denomina COSO, eh, es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas, principios, criterios, recomendaciones que nos permiten enfocar nuestro problema o nuestra problemática en torno a algún aspecto de la organización y nos sirve como referencia para enfrentar esos problemas y resolverlos. Hay muchos marcos de trabajo que abarcan diferentes aspectos en las organizaciones, pero el COSO, como marco de trabajo, se enfoca en el control de gestión y en la administración de los riesgos que puedan poner, eh, valga la redundancia, en riesgo o que puedan impactar de manera negativa en el cumplimiento de los objetivos y metas de una organización, en este caso, pública. Bueno, como marco de trabajo, este nos permite o nos da soporte y guía para la construcción, desarrollo e implementación de algo que requerimos resolver en una problemática. COSO nos brinda el marco de trabajo para el diseño, desarrollo e implementación del sistema integral de control institucional. Existe incluso, insisto, es como si fuera el ISO 9000, pero para efectos de control de gestión. Eh, Existen documentos del COSO y de hecho, los mismos documentos que se utilizan en COSO, lo único que hizo la Administración Pública Federal fue traerlos, traducirlos e implementarlos como el modelo de control interno para la Administración Pública Federal. Y después los gobiernos estatales hicieron lo mismo, copiar, pegar e implementarlo para el control interno de la Administración Pública Estatal. El COSO y el modelo de control interno a nivel federal y estatal se basa en estos 5 elementos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación en torno a los riesgos y a los controles, y el monitoreo o supervisión constante que se debe hacer para asegurar que esos riesgos no se vuelvan realidad y que los controles se estén llevando a cabo realmente. Ahora, ¿cuándo surge COSO? En 1992. Hay una versión actualizada de COSO en el 2013 e incluso en el 2017 hay una nueva versión actualizada que se enfoca mucho a la administración de riesgos. Ahora, dentro del ambiente de control tenemos el ambiente como tal para la administración de riesgos y el establecimiento de objetivos. ¿De dónde los sacamos? De los planes estratégicos y los planes de trabajo. Luego viene la evaluación de riesgos. Identificas eventos, cualquier cosa que pueda poner en riesgo
el cumplimiento de tus objetivos. Evalúas los riesgos, los calificas y determinas la prioridad con la que lo vas a atender en función de la probabilidad de que el riesgo se vuelva una realidad y del impacto que este riesgo tendría en los objetivos. Una vez que están evaluados todos los riesgos que identificamos, lo que sigue y priorizados, lo que sigue es dar respuesta a los riesgos. ¿Qué es esto de dar respuesta? Algo parecido a lo que hicimos con el reto. Los analizamos e identificamos qué cosas necesitamos hacer para evitar que esos riesgos se vuelvan realidad o que si se vuelven realidad tengan un impacto significativo en el cumplimiento de nuestros objetivos y metas. Por eso es que nos dicen actividades de control. Tenemos que realizar actividades de control. Cualquier cosa que me permita controlar el riesgo y si sucede, que me permita mitigar su impacto. Luego viene la parte de información y comunicación a través del COCODI, a través de la comunicación que tengan ustedes con sus jefes de área, jefes de servicio. Esto puede llegar incluso a un nivel de jefatura de departamento o de un supervisor. Y abajo donde dice supervisión se refiere a la supervisión constante, al monitoreo constante que se debe de hacer sobre los riesgos y sobre los puntos de control. Ahora, el modelo estándar de control interno, que también se le llama marco integrado de control interno, se fundamentan en el modelo COSO. Lo que ven ustedes a la izquierda es el modelo COSO, el original, con sus 5 elementos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control. No se ve la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No. A ver, déjame ver otra vez. No, nada. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ¿ya se ve? Sí. Sí. A ver, vamos a volver a mostrar nada más para contextualizar. Les decía que el modelo COSO es como una especie de normativa, como un estándar, como también un marco de trabajo. Nos da definiciones de conceptos, nos da herramientas, nos da principios, nos da algunas recomendaciones para que implementemos un sistema de control interno en nuestra organización, sea pública o privada. Ahora, surge en los años 90 en Estados Unidos. De hecho, se llama COSO. Se llama COSO porque así se llama la comisión de gobierno del Senado norteamericano que la implementó en los años 90. De hecho, Treadway es un apellido. Esto es lo que significa COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway. Treadway era el senador a cargo de la comisión y por eso se le puso COSO. Ahora, el COSO, como les comentaba, se basa en 5 elementos: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información y comunicación constante sobre los riesgos y los controles, y el monitoreo o supervisión que se tiene que hacer. Surge en el 92 con el primer modelo o el marco conceptual integrado, que es monitoreo, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgos y ambiente de control. La base es el ambiente de control. Arriba, si se fijan, dice operaciones. ¿Cuáles operaciones? Pues la razón de ser de la organización o empresa. Reporte y el cumplimiento de los controles que se hagan. Del otro lado dice unidad A, B, actividad 1, actividad 2. ¿Qué se controla? La operación. Luego, en el 2013 se hace una actualización muy enfocada a la administración de riesgos. Y lo único que se hace es desglosar un poco más los 5 elementos y poner ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgo, respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación constante, monitoreo. Se dan cuenta de que necesitamos estrategias, objetivos estratégicos para poder alinear operaciones, los planes de trabajo. Necesitamos reportes constantes
y necesitamos monitorear el cumplimiento de los elementos de gestión. Del otro lado, en una de las caras opuestas del cubo, se puede decir, dice subsidiaria, unidad de negocio, división, nivel de entidad. Que si lo vemos en gobierno, lo único que van a ver es que cambian, en lugar de decir subsidiaria, unidad de negocio, va a venir unidad y división, y quizá el área o servicio. Ahora, el modelo estándar de control interno, o marco integrado de control interno que aplica la administración pública en México, es prácticamente lo mismo que el modelo COSO. Como pueden ver, a la izquierda está el modelo COSO, objetivos institucionales, cumplimiento, información, operación, con sus 5 componentes o elementos. La estructura de la institución, que es la entidad, división, unidad operativa, llega hasta la función. Y del otro lado, tenemos los 5 principios, los 5 elementos con sus respectivos principios. COSO dice que hay 17 principios para realmente tener un sistema de control interno en cualquier organización, sea pública o privada. Aunque existen diferentes maneras de representar al control interno, el marco integrado de control interno, MISI, como se le llama ahora, lo define como una estructura jerárquica de 5 componentes, 17 principios y diversos puntos de interés relevantes. En COSO, a esos puntos de interés relevantes se les llama puntos de enfoque o puntos de control, y son 85. En la administración pública federal o estatal pueden variar, a veces son 80, a veces son 70, a veces son 50. Eso ya lo define cada estado. Los componentes del control interno representan el nivel más alto de la jerarquía del marco, los cuales deben ser diseñados e implementados adecuadamente y deben operar en conjunto y de manera sistemática para que el control interno sea apropiado. Vamos a ver qué es eso del control interno. ¿Qué son? Primero, ambiente de control. Es la base del control interno. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. Administración de riesgos. Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos y metas, en el cumplimiento de su misión y visión. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas, que son los controles o acciones, para mitigar su impacto en caso de que se vuelvan realidad, de que se materialicen, incluyendo riesgos de corrupción. Actividades de control. Son aquellas acciones establecidas a través de políticas y procedimientos por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información. Información y comunicación. Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal. Acuérdense que esto está por ley. Supervisión. Son todas las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el titular ha designado con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas de su eficacia, eficiencia y economía. ¿En dónde se evalúa? Bueno, cada 3 meses tienen que estar reportando cómo van con el control interno y con la administración de riesgos. Con el control interno desde el punto de vista cómo van mejorando su sistema de control. Y con la administración de riesgos para ver cómo van con sus acciones para prevenir, controlar y mitigar los riesgos. Y si ya se volvieron una realidad, ¿qué están haciendo para que el impacto sea lo menos significativo para el cumplimiento de los objetivos? La supervisión
es responsabilidad de la administración en cada uno de los procesos que realiza y se apoya por lo general en el área de auditoría interna. ¿Quién podría hacer auditoría interna dentro del hospital? Quizás calidad o la propia Contraloría interna del hospital o unidades específicas para llevarla a cabo. Las entidades fiscalizadoras superiores y otros revisores externos, como podría ser Contraloría del Estado, proporcionan una supervisión adicional cuando revisan el control interno de la institución, ya sea a nivel de la institución del hospital completo, a nivel de una división, de una unidad administrativa o de una función específica dentro del hospital. La supervisión contribuye a la optimización permanente o a la mejora continua del control interno y por lo tanto a la calidad del desempeño en las operaciones. La salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción cuando está bien implementado el sistema de control interno y la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. Ok, dejo de compartir la pantalla. Y bueno, hasta aquí. Son 5 elementos. ¿Dudas, Ana María? Estoy tratando de explicar lo que es el control interno y eso que están tratando de implementar a través del COCODI en su hospital. Sí, no, pues yo apenas empecé así como otra vez a actualizarme porque no había podido leer mucho. El Está ojo no bien. me dejaba. Pero ahorita lo que acabo de explicar, ¿alguna duda? No. Martín. Ahora, ¿yo, verdad? Sí. ¿Sí escucha? Martín, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, sí. Martín. Ahorita, ¿sí se escucha o no se escucha? Es que Sí, ya te traigo... escucho. Ok. Fíjate ¿Alguna que lo duda que de yo... estos elementos? No, fíjate, ahora que estuve revisando todo el material que mandaste, Uh-huh. pues hasta qué impacto llega, ¿no? Porque supongo que esto se generaliza en todas las dependencias de gobierno y supongo que todos llevan el mismo proceso. La administración pública federal es obligatorio que lo lleve. La mayoría de los estados también ya lo hacen obligatorio y prácticamente es lo mismo que la federación, solamente hacen algunos ajustes. Digamos que lo personalizan o lo traducen a las necesidades del estado. Pero sí, tienen que, por eso existen las contralorías a nivel estatal y federal. Y como algunas dependencias de gobierno necesitan tener control para reportar cómo van con el cumplimiento de sus objetivos, de su meta y con el ejercicio presupuestal, tal es el caso del hospital, por eso les pusieron una contraloría interna, por eso existe el contralor dentro del hospital. Por ejemplo, si ustedes preguntan en Soledad, no hay contralor. En el Hospital del Niño y la Mujer no hay contralor y ustedes dicen, ¿por qué no? Si también son un hospital. Porque se supone que ellos son más bien una unidad o un área dentro de la Secretaría de Salud. En el caso del hospital, aunque depende de la Secretaría de Salud, es un organismo desconcentrado. Y la ley dice que debe de haber control interno a nivel la entidad, en este caso Secretaría de Salud, con todas sus áreas, incluyendo hospitales, pero el contralor está a nivel Secretaría de Salud. En los órganos desconcentrados, como es el caso del Hospital Central, y por ejemplo, en paraestatales, Pemex, con sus filiales, tiene contralorías que cuidan el funcionamiento de la paraestatal, al menos por ley, así está. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si hay tanto control, hay tanto relajo? ¿Por qué no estamos con el control implementado al 100%? Yo creo que en ninguna dependencia de gobierno. Pero la idea es que se utilice de manera correcta el control interno y realmente nos ayude
a cumplir con los objetivos, a hacer un uso racional de los recursos, a evitar la corrupción en la medida de lo posible, y todo a través de control, supervisión, comunicación, coordinación, implementación de acciones concretas para mitigar o eliminar los riesgos. Si se fijan, es mucho de lo que hemos estado platicando, solo que con una estructura un poco diferente. En realidad es lo que les he venido diciendo desde que empezamos a platicar en diciembre, ¿cierto o no? Sí, sí. Porque, Solo que bueno, aquí lo ven ya con una estructura que debe de cumplirse. Vamos a continuar con la presentación. Espero que ahorita quede un poquito más claro el rollo del control. ¿Se ve la pantalla, Martín? no. No, déjame ver. A ver otra vez. Compartir. Y por ejemplo, oye Arturo, todas esas modificaciones, que el historial que muestras ahí en el material que enviaste, ¿cómo van? Ahora sí que van actualizando, pues, las normas, las guías, pues todo se va Sí, actualizando. sí. De hecho, en la Secretaría de la Función Pública pueden descargar los formatos y hay mucha información. Después les voy a compartir incluso esas ligas y les voy a dar material específicamente de la función pública y también, como vienen ahí en las ligas, el manual, por ejemplo, que tienen en el gobierno del estado de San Luis Potosí para el control interno aplicable a todas las dependencias de gobierno en San Luis Potosí, las dependencias estatales, entre las cuales están ustedes. Aunque yo creo que hubiese ya o debería de implementarse una herramienta, pero aplicada a hospitales. Siento yo que esa herramienta es muy general, sobre todo, por ejemplo, para dependencias de finanzas, dependencias de gobierno, donde a veces se manejan o se recaudan dineros, De hecho, y creo que nuestro rubro es diferente. no, es que de hecho, si te fijas, ni el COSO ni el modelo Messi están muy particularizados. Se supone que es un marco de trabajo genérico. Los principios se aplican a todas las dependencias, no importa el tipo. No están diciendo hospitales, no están diciendo hidrocarburos, no están diciendo, no sé, otro sector agrario, no. Aplican de manera genérica. Se supone que si sigues los principios, lo que debes de hacer tú es particularizar las acciones, los riesgos y todo al sector salud. No muestras riesgos de otros sectores, es lo tuyo, lo de tu hospital. Ahorita va a quedar un poquito más claro y van a ver cómo sí tiene aplicación general. Vean, 5 componentes y hay principios. En el ambiente de control son 17 principios asociados a los componentes. Ambiente de control, principio número 1. El órgano de gobierno, en su caso el titular, que en este caso es el doctor Aguilar, y la administración, deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. Entonces, por eso ahí están negritas. Actitud y respaldo y compromiso. El control interno no funciona si la dirección general no le importa el control. Porque tú, por ejemplo, Martín, puedes querer controlar muchas cosas, pero si a tu directivo no le importa el control, de nada sirve que tú intentes controlar porque no hay respaldo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Igual, si tus jefes de servicio quieren controlar y tú no los respaldas, pues de nada sirve que ellos quieren controlar si a ti no te importa el control. Principio número 2. El titular y la administración, dentro de la administración, entran ustedes. No estamos hablando de la dirección de administración, no. El titular es la dirección general y la administración son todos los mandos dentro de la entidad o dentro de la unidad que son responsables de supervisar el funcionamiento del control interno a través de las unidades que establezca para tal efecto. ¿A qué se refieren las unidades? A través de las áreas, de los puestos, de las personas que defina para tal efecto. Principio 3. El titular y la administración
deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. ¿A qué se refiere disposiciones jurídicas y normativas? A las leyes, reglamentos y normas que les aplican al sector salud y específicamente a ustedes como hospital. Deben autorizar la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad. En este principio 3, ¿saben qué es? Es la organización, es el manual de organización. Es la estructura organizacional que les va a permitir alcanzar los objetivos, preservar la integridad del hospital, prevenir la corrupción y rendir cuentas, es decir, reportar resultados. Principio 4. El titular y la administración son responsables de promover los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes. Principio 5. La administración debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno. Y si ustedes revisan sus perfiles de puesto como directivos o jefes de división, parte de su responsabilidad es controlar la operación. Y a eso se refiere. ¿Quiénes son responsables del control de la operación? Los jefes de área, los jefes de servicio, los supervisores, los jefes de división, cada uno en su respectivo nivel de responsabilidad. Entre más arriba estés en la jerarquía, mayor impacto o mayor alcance de responsabilidad tienes. ¿Por qué? Porque el director general del hospital es responsable de todo el hospital. El jefe de medicina interna, de la división de medicina interna, es responsable solo de medicina interna, de los 16 servicios que integran su división. Un jefe de servicio dentro de medicina interna es responsable solo del servicio que le corresponde. Pero todos necesitan controlar su operación en el nivel que les corresponde. Administración de riesgos, que es otro de los elementos. Principio 6. El titular debe formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato. ¿Cuál es su mandato? Su misión. A eso se refiere el mandato, la misión, la razón de ser. Las disposiciones jurídicas, leyes, reglamentos y las normas aplicables, asegurando además que dicha planeación estratégica contempla la alineación institucional a los planes nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial del Sector Salud, el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan del Sector Estatal de Salud y todos los demás instrumentos y normativas que correspondan. ¿Por qué? Porque el plan estratégico no es lo que se te dé la gana, es lo que tienes que hacer para ayudar al sector salud, en este caso en el Estado, a lograr sus objetivos. Al elaborar el plan estratégico de la institución, armonizando con su mandato, quiten esa palabra. Digo, esto es una copia textual de lo que viene incluso en el manual de control interno del Estado. El mandato es la misión, la razón de ser de la institución o de la entidad pública, con todos los documentos pertinentes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. El titular deberá asegurarse de que los objetivos y metas específicas contenidas en el plan estratégico sean claras y que permitan identificar riesgos y definir la tolerancia a estos riesgos en los distintos procesos que se realizan en la institución. ¿A qué hablamos de tolerancia? A ver, Juan Manuel López, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Arturo. No todos los riesgos, estarás de acuerdo conmigo, no todos los riesgos, que son una especie de retos, los podemos resolver. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que vivir con muchos de ellos. Tenemos que controlar, tenemos que tener acciones que nos ayuden a que no nos impacten tanto, pero hay riesgos con los que tenemos que vivir y tenemos que tolerar esos riesgos, incluso que se materialicen hasta cierto punto. Por ejemplo, una de las cosas que tiene el hospital es
el tema del presupuesto, de la escasez de recursos. Y de una u otra forma, ustedes han vivido con ese riesgo o incluso con esa problemática. Por eso se le llama tolerancia. Lo que sí hay que poner es definir límites. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ya no podemos tolerar? ¿Y hasta dónde podemos aguantar? Por eso es la definición de la tolerancia. O sea, vamos a aguantar hasta aquí, porque si pasamos de esta línea, de este límite, ya va a ser imposible cumplir con nuestros objetivos y metas. Y tenemos que tenerlo bien claro ese límite. ¿Para qué? Para reportarlo, para pedir ayuda, para pedir auxilio, para que las instancias institucionales fuera del Hospital Central que puedan coadyuvar a resolver un reto, un problema, un riesgo, lo hagan. Pero la tolerancia la tenemos que definir. ¿Hasta dónde podemos tolerar X, Y o Z riesgo? No sé si queda más o menos claro el concepto de tolerancia. Tolerancia al riesgo. Sí. Sí. ¿Sí? Martín, Sí, sí, Arturo, también. a ver, dame un ejemplo de un riesgo que tengas que tolerar. Es un riesgo, todavía no sucede, pero puede suceder, se ve venir que va a suceder y vas a tener que manejar cierto nivel de tolerancia ante ese riesgo y emprender acciones concretas. Ausentismo laboral, Ajá, con hora de checada vigente y hora checada salida, todo el mundo checa entrada, todo el mundo checa salida, pero pues, literalmente no están. ok. Entonces, ¿hasta dónde puedes tolerarlo? O sea, eso va a seguir pasando. Hay que definir un nivel de tolerancia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedes permitir eso? ¿Hasta dónde te puedes dar el lujo? ¿O hasta dónde tus objetivos y metas a nivel operación, a nivel atención de la salud, se van a ver afectados? Y tú tienes que definir esos límites. A lo mejor no tú solo, en conjunto con la dirección, para saber exactamente hasta dónde se puede y se va a tolerar eso. Pues ¿Sí me yo creo explico? que ya con un desenlace ya medio complicado de alguna paciente, yo creo que a partir de ahí, Exacto. Y digo, no esos se son tomó los una niveles de decisión tolerancia oportuna y ya. que tienes que definir. En algunos aspectos va a ser más fácil definir tolerancia. En otros vas a decir, híjole, está bien complicado. Van a tener, eso por ejemplo, es algo que pueden ver en el COCODI. ¿Cómo vamos a establecer la tolerancia a este riesgo? ¿Qué criterios, qué aspectos vamos a establecer para poder definir la tolerancia a este riesgo? Una vez que se define la tolerancia, también defines acciones. Bueno, y si pasa esto, ¿qué hacemos? Porque si dejas de hacer cosas, si dejas de tomar acciones y el riesgo se vuelve a realidad y rebasa la tolerancia que habías definido, te va a pegar en tus objetivos y metas seguro. Olvídate de cumplir con esos objetivos, con esas metas, y tus indicadores van a estar en rojo. Y de lo que se trata es de que no estén en rojo, de que trates de mantener un balance en todo tu hospital. Principio 7. La administración debe de identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de sus objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto. Cuando habla de por los procesos de los que se obtienen los ingresos, ustedes no son una entidad privada, pero sí tienen procesos para obtener ingresos. ¿Cuáles? Simplemente la solicitud de presupuesto es un proceso a través del cual ustedes obtienen ingresos. La solicitud de una ampliación del presupuesto para una partida, la solicitud de un gasto adicional para cubrir una necesidad imperativa en el hospital, eso es un proceso. Eso a lo mejor no lo tienen que manejar ustedes. Eso lo maneja a lo mejor administración
con el doctor Aguilar y con la doctora Marta. Pero es un principio importante. Hay que identificar y analizar los riesgos en torno a esos procesos. Pero todos los demás riesgos que estén asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el punto de vista operativo, atención de la salud, eso sí les va a tocar a ustedes en sus respectivas áreas de responsabilidad. Nadie les pide que identifiquen riesgos fuera de sus áreas. Principio 8. La administración debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso de confianza, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos. Al identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realiza la institución, estamos ejerciendo este principio de considerar la posibilidad de ocurrencia. Más allá de la corrupción, del fraude, del abuso, ¿están de acuerdo que puede y existe hoy desperdicio en el hospital? Sí, Y lo hemos platicado. Oye, es que está bien difícil controlarlo. Sí, y no vamos a eliminar todo el desperdicio, pero hay que establecer controles. ¿En dónde? Pues en donde haga más falta. ¿Y cómo saber dónde hace más falta? Identifica en dónde tienes que controlar y en dónde hay más fallas que te peguen a la operación. Y mete controles, y mete supervisión, y mete reportes. Y realmente comunica qué está pasando en esa área, en ese departamento, en ese servicio, en esa función, porque acuérdense que puede llegar al grado de función. ¿Qué es una función? Una serie de actividades, tareas, responsabilidades que tiene que realizar un cargo, un puesto, o un conjunto de cargos y puestos. Bueno, por ejemplo, la función del almacenamiento y sortimiento es una función. Se puede incluso auditar esa función para identificar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal la persona que tiene que desempeñar esa función y meter controles. ¿Para qué? Para evitar que haya desperdicio, para evitar que haya irregularidades relacionadas con el correcto funcionamiento de su área, porque si no, me va a impactar financieramente y me va a impactar en términos del cumplimiento de mi misión, es decir, de la atención a la salud que debo de estar brindando a través de ciertos procesos. Administración de riesgos es otro de los elementos. Principio 9. La administración debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar el control interno. Actividades de control. Principio 10. La administración debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control. Es decir, garantizar suficiencia e idoneidad, que es que exista la cantidad adecuada de controles y que estos controles realmente sirvan, realmente sean ideales, idóneos para el proceso, para la actividad y poder así lograr controlar, prevenir o responder ante los riesgos y lograr objetivos. En este sentido, la administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos en cada proceso que realice, incluyendo riesgos de corrupción. En el sector público enfatizan mucho el riesgo de corrupción porque se puede dar y tenemos que evitarlo. Principio 11. La administración debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos. Y cuando hablamos de un sistema de información, no necesariamente quiere decir tecnología o un sistema informático. Puede ser un sistema de información, un sistema de comunicación, puede estar todo hecho en Excel, pero el chiste es, o la idea es, que realmente a través de este sistema o a través de diseñar todo un flujo de comunicación e información, realmente podamos tomar decisiones en torno a
los riesgos, los controles, las acciones que estamos llevando a cabo para poder alcanzar los objetivos y responder adecuadamente a esos riesgos. Principio 12. La administración debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y cualquier otro medio de naturaleza similar, instructivos, guías, protocolos, etc. En este sentido, la administración es responsable de que en sus unidades administrativas o unidades operativas, en sus áreas, servicios, departamentos, se encuentren documentadas formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos los procesos. Información y comunicación. Principio 13. La administración debe implementar los medios que permitan a cada unidad administrativa, vuelvo al punto, unidad administrativa es área, servicio, departamento en un hospital, que cada uno de estos pueda elaborar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos, es decir, que generen los reportes o información para que ustedes, para que la dirección médica, para que la dirección administrativa y la dirección general puedan tomar decisiones y dar cumplimiento a las disposiciones aplicables a la gestión financiera. Aunque ustedes digan, es que a mí no me importa la parte financiera, sí les debe de importar porque es lo que más adolecen en este momento. Es cómo estoy haciendo uso de mis recursos. Y aunque ustedes no ven dinero, cada cosa que consumen dentro de la atención se transforma en dinero. La administración es responsable de que cada unidad administrativa comunique internamente por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales, donde entran también los objetivos de atención a la salud, y la gestión financiera. ¿Qué es la gestión financiera? Hacer un uso adecuado de los recursos. Principio 15. La administración es responsable de que cada unidad administrativa comunique externamente por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos y a la gestión. Es decir, cada área, cada departamento, cada división debe generar reportes, información de calidad para contribuir a la gestión de los objetivos y a la gestión financiera. Insisto, aunque ustedes no reporten dinero, van a reportar consumo, por ejemplo. ¿Cuánto han consumido de medicamentos, de insumos, de personal? ¿Cuánto requieren? Y eso sirve para gestionar el recurso, la parte financiera. Supervisión. Principio 16. La administración, que son ustedes, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de resultados en todas las unidades, en todas las áreas, servicios, departamentos. Conforme a las mejores prácticas en la materia, en dichas actividades de supervisión contribuye generalmente el área de auditoría interna. Puede ser calidad, puede ser contraloría, o ambas. La que reporta sus resultados directamente al titular, que es el director general, o en su caso, el órgano de gobierno. Supervisión. La administración es responsable de que se corrijan oportunamente las deficiencias de control interno detectadas. Estos son los 17 principios del control interno. Entonces, y aquí, si se fijan, lo que les acabo de leer es una extracción del manual de control interno, de control de gestión del Estado. Y es exactamente lo mismo que viene en el COSO. Componentes, principios 17 y número de puntos de foco, que en México le llaman puntos de interés relevantes. Y ahorita van a ver este rollo un poquito más a detalle. La autoevaluación del control interno institucional es fundamental para consolidar el marco integrado de control interno, a través de la elaboración de un plan de trabajo para el control interno que busca implementar acciones concretas
para consolidar y mejorar el sistema de control interno institucional. ¿De dónde se parte? De una autoevaluación. Ahora déjenme buscar y compartirles esa parte. Hay un formato que es este, que se los pasaron cuando empezaron con lo de control interno en esta administración. ¿Quién se lo pasó? La Contraloría del Estado. Dice Dirección General de Control Interno y Auditoría, Dirección de Control de Gestión y Seguimiento, Evaluación de Procesos Prioritarios, Sistema de Control Interno Institucional. Lo primero que dice que debemos de hacer es establecer nuestros procesos prioritarios. ¿Qué son los procesos prioritarios? Las áreas de enfoque estratégico o las áreas críticas de resultado. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso con el modelo del reto y el plan de trabajo o el programa anual de trabajo? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí está. Atención médica oportuna, formación de recursos humanos para la atención, brindar cuidados con atención y calidad, optimización de los tiempos de espera, suministro de insumos, sistema de referencia y contrarreferencia, control presupuestal, llevar a cabo los procesos de investigación de calidad, ingreso y egreso de pacientes, atención quirúrgica. Bueno, son de los procesos críticos. Y aquí viene cómo defines qué tan críticos o no son. Miren. Aquí está. Los marcas. ¿Aporta logro a las prioridades del programa sectorial? ¿Contribuye al logro de la misión objetivos? ¿Los vas calificando? Y al final te dice qué tan importantes no son. Por ejemplo, aquí este es de los más importantes, suministro de insumos. Luego, acreditación de la existencia y suficiencia de la evidencia documental o electrónica. Y esto no es otra más que una matriz. ¿Está formalizada? No está formalizada, está operando, se supervisa, es eficiente y eficaz, está actualizada. Y aquí dicen, el elemento de control no está formalizado. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que así, algo parecido a esto, evalúa el Consejo de Salubridad General los procesos o los procedimientos? Si tenemos un procedimiento que está documentado, pero que no lo conoce el personal y que no está estandarizado en todos lados, como elemento de control, ¿qué calificación le darían a ustedes? Del 1 al 6. Martín. Híjole, pues yo creo que 6 es mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pues yo creo que un 3 o 2. Ok, a eso se refiere la autoevaluación. Cuando tú dices, mira, mis procesos están unos en 3, otros en 2, otros en 4, solo tengo uno en 5, pues ya sabes dónde estás y en función de eso puedes empezar a establecer prioridades y un plan de trabajo al respecto. Ahora, esto que ves aquí, componentes y elementos de control, el elemento 1, el 2, el 3, bla, 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 son cosas que tienes que cuidar. Los servidores públicos de la institución conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, misión, visión institucionales. ¿Cumples sí o no cumples? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Está formalizado? ¿No está formalizado? Que es la tablita que teníamos. Y luego te dice, ¿qué vas a hacer? Ay, ¿sabes qué? Pues sí, mira, hoy no cumplo. No tengo manera, no tengo evidencia. ¿Qué tengo que hacer? Voy a lanzar una campaña interna de difusión. La voy a empezar en enero del 2022, la voy a terminar en diciembre del 2022. La dirección administrativa va a estar a cargo de esto. Tienes que poner un responsable. ¿Y qué va? Ah, mira, vamos a utilizar carteles,
cuadros, infografías, correos. El chiste es que todos conozcan los objetivos, visión y misión. Elemento 2. La institución cuenta con un comité de ética, prevención de conflictos de interés formalmente establecido para difundir, evaluar, bla, bla, bla. Cada uno de estos puntos tienen que ser evaluados. Estos son los puntos de interés, lo que tenemos que cuidar. Y hay varios elementos o puntos de interés, mire. La estructura organizacional, esta es otra pestaña. La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra, contabiliza las transacciones de los procesos. Sí, perfecto. ¿Cuál es tu evidencia? El organigrama y los manuales de organización y procedimientos. Perfecto. Esto dice, esto por ejemplo está mal calificado. Tienes que poner el 1 en donde te toca estar. ¿Dónde estás? En promedio, ¿no sabes qué? Híjole, estamos aquí. ¿Ok? O si dices que estás en el 3, pues estás en el 3. Sale. ¿Cuál es la acción de mejora? Actualización de organigramas, manuales, etcétera. ¿Cuándo lo vas a empezar? ¿Cuándo lo vas a terminar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Y cómo los vamos a... ¿Cuál va a ser el medio de verificación? Publicación o divulgación de los manuales. Si se fijan, pide que evalúes un aspecto. Aquí miren, el manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos, ¿está alineado a los objetivos y metas institucionales? Sí. Y empiezan a calificarme aquí. 0, 1, 1. No. En realidad es que te pongas en dónde estás. Y no hay ninguna acción al respecto. Bueno, aquí apenas lo estaban empezando. Supongo que ahorita ya tienen aspectos llenos aquí. Vamos a otro. Y así van viendo todo. Otro elemento. Los servidores públicos de la institución conocen. Bueno, este es el resumen de acuerdo a lo que califican. Aquí se va poniendo lo que llaman el mapa de riesgos. Estos son los cuadrantes y este es el total. Y te va diciendo, según el color, a dónde atender o dónde necesitas focalizar tu atención, siempre y cuando esté llenado correctamente todo lo anterior. Y tienen que estar reportando avance. ¿Cada cuándo? Cada 3 meses. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y el total que llevas al final del año. Manuel. Mándeme. No sé si ahorita queda un poquito, digo, lo vamos a revisar más a detalle después estos formatos y a ver cómo se llenan. Pero no sé si ahorita quede más o menos claro de dónde sale esto del control interno y el plan de trabajo del control interno. En realidad hay 17 principios, hay puntos a verificar en cada uno de los principios y ya viste más o menos cuáles son los puntos. ¿Tienes manuales de organización actualizados en tu división? Actualizados no. No, y de hecho en varios de los procesos ni siquiera manual de procedimientos. Entonces, ahorita con lo que acabamos de ver, del 1 al 6, donde 1 significa no tengo nada y 6 significa soy non plus ultra, lo tengo todo, ¿en qué nivel te pones? ¿En un 2, en un 3, en un 4, en un 1? Pues ya con ya con lo que hemos trabajado ahorita, yo creo que estamos en un 3. Perfecto. Vamos a ver, de acuerdo a lo que estás comentando, ¿qué significa el 3?
Vamos a volver a abrirlo. Sin embargo, créeme que, no sé, digo, Mira, a lo 3. mejor varios de los compañeros recibimos en 1, ¿eh? Ajá, mira, fíjate. Dice 3. El 3 significa que el elemento de control, en este caso un procedimiento, está operando de manera sistemática. El 3 significa que la evidencia demuestra que está en operación de manera sistemática. Los responsables están capacitados para operar de acuerdo al procedimiento. Se supervisa el procedimiento. Eso es lo que significa 3. Vuelvo a preguntar, ¿estás en 3? ¿O estás antes del 3? ¿O quizás estés después del 3? No, yo creo que sí en 3. Sí, Perfecto. porque Ahora, ya hemos empleado e implementado varias de estas acciones. perfecto. Entonces, precisamente, en función de lo que tú estás viendo que te hace falta, lo que tiene o lo que te pide que le llaman programa, este formatito, plan de trabajo de control interno, lo haces anual, pero reportas de manera trimestral, 4 veces en un año. Lo que estás haciendo es reportarle cómo vas con respecto a lo que encontraste en los elementos, es decir, en los puntos de verificación, lo que definiste que ibas a hacer, que son las acciones de mejora o los controles. A veces son acciones de mejora, a veces son acciones correctivas, a veces son acciones preventivas, a veces son controles. La fecha de inicio, cuando lo planeabas hacer, la fecha de término, cuando planeabas terminarlo, los medios de verificación, la evidencia que ibas a tener. Si llega a haber obstáculos para cumplir la acción, los tienes que indicar. Si hay propuestas de solución para las acciones en proceso, para desatorarlas o acelerarlas, las tienes que indicar. Y esto es lo que se reporta. Pero detrás de este formato, que quizás sea el reporte a Contraloría Interna y a su vez a la Contraloría del Estado, detrás de este formato hay un programa de trabajo. No recuerdo quién, pero hace unos días alguien me preguntaba si lo mismo que está aquí, si un riesgo o un punto de control también puede ser considerado reto. Sí. Si te está afectando a tu operación, si te está afectando al cumplimiento de tus objetivos y metas como división, como hospital, entonces es un reto que puede estar dentro de tu programa de trabajo y también dentro de tu plan de trabajo del control interno. Incluso si es enfocado a un riesgo muy específico, va a tener que estar en el plan de administración de riesgos, porque acuérdense que hay dos. Uno tiene que ver con la implementación del control interno y obviamente va a ir madurando. ¿Cuándo van ustedes a estar ya bien? Cuando la mayoría de sus elementos estén en 6. Cuando en lugar de que sean acciones de mejora o acciones correctivas, o más bien, cuando la mayoría, en lugar de que sean acciones correctivas o de mejora, sean en su mayoría acciones preventivas o de mejora, que ya casi no haya nada que corregir, porque en realidad llegaron al 6 y lo que están tratando es de mejorar todavía más su control interno en su organización. ¿Suena lógico? Sí, es lógico. Ok. Ahora, voy a volver a compartir la pantalla. Ya casi terminamos. Bueno. Ahora vamos a ver qué onda con la administración de riesgos, que es la otra parte que tiene que ver con el sistema de control interno. Bueno, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es cualquier evento adverso e incierto, externo o interno, que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tenga en el logro de objetivos y metas, tenemos que hacer algo. Pero es cualquier cosa, cualquier evento. ¿Cómo se redacta un riesgo? Ahí se va. Sustantivo, verbo en participio, adjetivo, adverbio o complemento circunstancial en negativo es igual al riesgo. Ejemplo,
Servicio de urgencias, congestionado o detenido eventualmente por baja disponibilidad de camas en hospitalización. Eso es un riesgo. ¿Ese riesgo sucede o se presenta en el hospital? Martín. Diario, se vive así. Constantemente. Ahora, fíjense esto que me están diciendo, es que eso no es un riesgo. Eso ya es nuestra forma de modo de operar y de vida en el hospital. Ok. La pregunta sería, ¿cuál es el nivel de tolerancia a este riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Por lo que ustedes me están diciendo, la probabilidad de ocurrencia es alta, diario ocurre. El impacto, ¿qué impacto tendría? Manuel. Tiene un alto impacto, digo, obviamente porque limita la accesibilidad de nuevos pacientes, aparte de que la operatividad se detiene. ¿Sí? Entonces, alta probabilidad, alto impacto. La pregunta aquí sería, Sí. ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué evidencia hay de lo que estamos haciendo para hacer que esto cambie? Para disminuir el impacto del riesgo, que ya no es riesgo, ya es hecho y diario se materializa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué tolerancia tenemos? ¿Y qué estamos haciendo para disminuir nuestro nivel de tolerancia? En lugar de ampliarlo, disminuirlo y mejorar la situación en torno a este riesgo. Ahora, administración de riesgos, ¿qué es? Es el proceso dinámico desarrollado para contextualizar, es decir, ¿qué está pasando? ¿En dónde? Identificar, analizar, evaluar un riesgo, calificarlo, por así llamarlo, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra la misión de la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir estrategias y acciones. Cuando hablamos de acciones son tácticas. Ahí entra nuestro plan de trabajo, que permitan mitigarlos, es decir, disminuir su impacto, y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable en términos de eficacia y eficiencia y economía. ¿Razonable qué significa? No esperan perfección de ningún sistema de control. Es razonable con lo que tenemos. Somos o tratamos de ser eficaces y eficientes, es decir, con los mínimos recursos. No desperdiciamos. Y por eso contemplamos el aspecto económico al ejecutar nuestras acciones. En un marco de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuáles cuentas? Pues porque vamos a estar reportando indicadores, metas, cumplimiento. Y vamos a estar también reportando cómo vamos con el plan de administración de riesgos y cómo vamos con la mejora a nuestro sistema de control interno. Ahora, en 2017 surge COSO y hay actualizaciones de cómo debemos de mejorar la administración de riesgo. Y estas actualizaciones se incorporan se puede decir, la normatividad de la administración de riesgos y el control interno en México. Ahora, si se fijan, COSO nos dice, primero tienes que tener una misión, visión y valores. Tienes que tener una estrategia, objetivos de negocio, objetivos organizacionales y de desempeño, sus indicadores, sus metas. Tienes que ver qué riesgos existen para la estrategia y para el desempeño, es decir, para que se cumplan. Tienes que ver la posibilidad de que la estrategia no esté alineada y tienes que analizar las implicaciones de la estrategia seleccionada. Todo esto tiene un impacto en la mejora del desempeño. Ahora, abajo nos dice, sin misión, visión y valores, no podemos desarrollar estrategias, no podemos formular objetivos, no podemos implementar ningún sistema de control ni evaluar el desempeño. Por lo tanto, no vamos a poder mejorar nuestro servicio, ni lograr el cumplimiento de nuestros objetivos y metas. Lo que no se mide
no se controla. Lo que no se controla no se puede mejorar. No estamos en pañales, no estamos en 0. Estamos a lo mejor a veces en 2, a veces en 3, a veces en 4, a veces en 1. Pero debemos de estar en 5 o en 6. Y lo antes posible. Ahora, estos son los mismos principios que antes les había dicho. En la misión, visión y valores, la Junta Directiva ejerce supervisión, establece estructuras operativas, define la cultura deseada, demuestra compromiso con los valores, atrae, desarrolla y retiene retiene individuos competentes. Después, desarrollo de la estrategia y objetivos. Analiza el contexto, define el apetito al riesgo, es decir, define la tolerancia al riesgo y cómo vamos a estar administrándolos. Evalúa estrategias alternativas, formula objetivos empresariales o institucionales. Luego, formulamos objetivos, desempeño, identifica riesgos, evalúa la severidad de los riesgos, prioriza los riesgos, implementa las respuestas al riesgo, desarrolla un portafolio de riesgos. ¿Qué es un portafolio? Pues nuestra lista o nuestra matriz de riesgos, donde tenemos todos los riesgos de todas las áreas, de todas las divisiones identificados, calificados, priorizados, con acciones concretas para atenderlos en función de su prioridad, es decir, del impacto y de la probabilidad de que ocurran. Revisión. Evaluamos los cambios, revisamos los riesgos y el desempeño y proponemos mejoras a la gestión de los riesgos. Y al final hay un informe ¿de qué? De la evaluación. Aprovechamos la tecnología, informamos, comunicamos los riesgos e informamos sobre los riesgos, la cultura y el desempeño. Cómo ha ido cambiando nuestra cultura de administración de riesgos, cómo ha mejorado nuestro desempeño y cómo hemos logrado atender y mitigar el impacto de los riesgos. ¿Qué es administración de riesgos? Primero, necesito conocer mi misión y visión. Conozco mi instituto. Después, comprendo la política de riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Qué tan importante es? Identifico los riesgos en mis procesos. Valoro o califico los riesgos en función de la probabilidad de impacto. Bajo, moderado, alto, extremo. ¿Cuáles atiendo primero? Los extremos. Defino controles, acciones, realizo monitoreo y seguimiento y comunico y socializo el desempeño de los procesos en función de cómo he estado controlando los riesgos. Eso es administrar con base en riesgos. Esto lo tienen ustedes en el manual del Sistema de Control Interno Estatal. Dice que hay varias etapas para la administración del riesgo. Para ser específicos, define 7 etapas. Primero, comunicación y consulta. Evaluación de riesgos. En la comunicación y consulta está la identificación. Luego, evaluación de riesgos. Luego, evalúo los controles. Luego, evaluación de riesgos respecto a los controles. Es decir, los controles que tengo ahorita, las acciones que tengo ahorita, ¿me están funcionando para controlar los riesgos? Sí, continúo con ellas. No, busco nuevas acciones, nuevos controles. Hago un mapa de riesgos. Defino las estrategias y acciones para administrar los riesgos y doy seguimiento a la administración de los riesgos. Son las etapas de la administración de riesgos en cualquier institución pública. ¿Cómo se va a evaluar un riesgo? Impacto. Por probabilidad, igual a la prioridad en la atención. Y aquí están. De menor a mayor lo calificamos en una escala del 1 al 10 en términos de probabilidad. Impacto, perdón. Impacto menor, riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la institución. Bajo, causa un daño en el patrimonio o imagen institucional. Moderado, causaría ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen institucional. Y así nos vamos hasta el catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos. Si tuviéramos que calificar ahorita nuestros riesgos, ¿ustedes creen que tengamos algunos en nivel catastrófico? ¿Manuel?
Pues Gracias. algunos sí, Yo creo que sí. Sí. creo que sí. A lo mejor a veces decimos, no, Mira. no vayas a poner 9 o 10 porque se nos dispara el impacto y no, ponle un 7, un 8. No, vamos a ponerle lo que es. Ahorita, ¿está en riesgo la operación de algunos servicios del hospital? Sí, Sí. Pues entonces es un riesgo catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, en el cumplimiento de la visión, metas, objetivos. Y si no hay pérdida patrimonial, si hay incumplimiento normativo, hay problemas operativos, hay deterioro grande de la imagen, dejando además de funcionar total o parcialmente por un periodo de tiempo, afectando programas, proyectos, procesos, servicios sustantivos de la institución. Díganme si no hay algún riesgo que pueda estar considerado como impacto 9 o 10. sí, 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 sí. Sí, Y sí, hay algunos que son menores, esos hay que identificarlos, pero no tienen un impacto mayor si suceden. ¿Dónde nos tenemos que enfocar? En los moderados, graves y catastróficos, porque son los que nos están causando problemas. Y algo hay que hacer al respecto. Ahora, la probabilidad. ¿Qué pasa si la probabilidad es remota? El impacto es alto, muy alto, crítico, pero la probabilidad es remota, es decir, probabilidad muy baja. Está entre un 1% y un 24% de la seguridad de que se materialice el riesgo. Bueno, pues hay que estarlo checando. A lo mejor la combinación entre probabilidad remota e impacto crítico me da un color como entre amarillo y verde para atenderlo. Pero ¿qué pasa si la probabilidad es muy probable, 8, y el impacto es 10? Muy crítico. 8 por 10 es 80 de prioridad. Sería de las cosas que deberíamos de estar cuidando con mayor vehemencia para atenderlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que suceda y el impacto es muy alto. Si nos cruzamos de brazos, nos van a aplastar. Hay que hacer algo. Y con base en estas valoraciones, podemos ya definir o ver cómo están nuestros controles. Oigan, ¿tenemos existencia de controles? ¿Hay controles para eso? No. Pues entonces hay que definirlos. Sí hay controles. Describir los controles existentes y en su caso, revisarlos para ver cuáles son sus efectos. Luego, determinar el tipo de control, ya sea preventivo, correctivo o detectivo. Eso ya lo habíamos visto. Preventivo es antes de que sucedan los procesos o las cosas. Detectivo es durante. Todavía podemos hacer algo durante. Y correctivo es, ya no podemos hacer nada, ya sucedió, pero hay que evitar que vuelva a suceder. Es correctivo y corregir. Ahí tenemos que emprender acciones correctivas para corregir y preventivas para evitar que vuelva a suceder. Identificar si los controles existentes son eficientes y suficientes. Determinar si el riesgo está controlado o cuando menos todos sus factores cuentan con controles suficientes. Si el riesgo no está controlado y sus factores no cuentan con controles, es decir, los factores son las cosas que influyen en el riesgo y que pueden disparar el riesgo, entonces algo tenemos que hacer para evitar que el riesgo se vuelva realidad, sobre todo si es probabilidad alta, impacto alto. Existen deficiencias cuando no reúne alguna de las siguientes condiciones. Si no está documentado, significa que no se encuentra descrito. Si no está formalizado, significa que no se encuentra autorizado por el servidor público facultado. Si no se aplica, significa que no se está ejecutando de manera consistente. Cuando un control está documentado, está formalizado y se aplica, le podemos poner palomitas a esos tres, por lo menos tenemos algo. Y cuando es efectivo, significa que realmente está funcionando sobre el factor de riesgo y disminuye la probabilidad de que el riesgo ocurra. Por eso se considera que cuando no hay suficiencia en los controles, significa que no se cumplen con todos o alguno de los requisitos que están ahí. Es decir, o no está documentado, o no está formalizado, o no se aplica, o no es efectivo, o los cuatro.
¿Qué es una matriz de riesgos o de administración de riesgos? La matriz de riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. La matriz de riesgos es la herramienta que refleja el diagnóstico general de los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad en la institución, considerando las etapas de la metodología de administración de riesgos que vimos hace un momento. El PTAR es el programa de trabajo de administración de riesgos. Y lo que nos pide es identificar riesgos, evalúa riesgos, elabora un programa de trabajo para administrar los riesgos y controla, monitorea y comunica constantemente qué está pasando en torno a esos riesgos. Controla los riesgos, supervísalos, eso es el monitoreo, y comunica cómo vamos con respecto a los riesgos. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Nos vemos el próximo martes también vía online. Y lo que vamos a estar viendo el próximo martes y el jueves es el formato de matriz de riesgos. Cómo documentarlo, cómo identificar riesgos. Así que piensen en sus riesgos porque voy a tratar de llenar un ejemplo con cada uno de ustedes. Por lo menos traigan un riesgo. ¿Vale? Sale, Manuel. Arturo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok. ¿Sale? Para que ustedes sepan utilizar esa matriz correctamente. Y aquí ya tienen algunos tips, por ejemplo, cómo redactar un riesgo, cómo calificarlo. Piensen en el riesgo y califíquenlo en función de probabilidad de ocurrencia e impacto. Y aquí está el ejemplo de qué es un riesgo. Pueden verlo a nivel división, pueden verlo a nivel área o servicio, pueden verlo a nivel de un proceso crítico dentro de su atención en un servicio. ¿Vale? Ok. Nos vemos el próximo martes. ¿Va quedando un poquito más claro este rollo de los riesgos? Sí, Sí. vamos bien, Arturo. Sí, sí, Arturo. Pues nos vemos el martes. Piensen en un riesgo y vamos a tratar de llenar la matriz y que entendamos cómo funciona el archivo. Si quieren, analizamos hasta las fórmulas. ¿Vale? Bueno, sale, de Ok. acuerdo. Nos vemos el Ándale. martes. Descansen. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.